tal? Bendiciones en esta noche. Estamos una vez más en el segmento denominado En su palabra y vida. Me presento rápidamente, su hermano Ariel, de parte del Templo Misionero Fuente de Salvación. Por la gracia y la misericordia de Dios, en esta noche tenemos el privilegio de estar compartiendo una vez más una enseñanza de parte del Señor para cada uno de ustedes. En este momento reitero nuestras transmisiones y aleluya, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @TM Fuente de Salvación, y en Facebook y en YouTube sencillamente estamos como Templo Misionero Fuente de Salvación. En esta noche vamos a estar culminando la enseñanza acerca del poder que tiene la palabra de Dios. Decíamos anoche que la palabra de Dios tiene un poder de durabilidad. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán. En el libro de Isaías la Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De modo que nos da a entender que la palabra de Dios es algo que perdurará en el tiempo y que tendrá un valor eterno. La palabra de Dios es para siempre. No desaparecerá y no pasará de moda. Pero en esta noche vamos a estar hablando de otro poder que tiene la palabra de Dios, y es un poder de cumplimiento. Alabado sea el Señor. Y como siempre hemos venido tratando de transmitirle, ¿verdad?, de que para este tiempo más que nunca nosotros, aleluya, los creyentes, los cristianos, los fieles del Señor, los seguidores, los discípulos de Cristo, debemos de tener un gran fundamento para este tiempo en la palabra de Dios, porque será aquello que nos ayudará a poder mantenernos firmes, con bases sólidas y con un buen fundamento ante las situaciones que día tras día tendremos que enfrentar, las problemáticas de la vida, las diversas circunstancias que día tras día pues enfrentamos. Alabado sea el Señor. Así que hoy vamos a estar hablando de el poder que tiene la palabra de Dios, el poder de cumplimiento. Bendito sea su nombre. Decíamos anoche que dentro del campo de lo que es la comunicación, al menos para transmitir o para presentar un mensaje, básicamente han existido a lo largo de la historia tres medios de comunicación que han sido tradicionales, conocidos como la televisión, la radio, la prensa escrita. Y tomábamos ese ejemplo para darnos cuenta el poder que tiene la palabra escrita, y fue el medio que decidió escoger Dios para comunicar su mensaje a la humanidad. Porque vemos que en el caso de la televisión es un medio de comunicación, por decirlo, completo, ya que en un momento determinado nos puede presentar el acontecimiento en vivo y en directo de lo que en X momento esté sucediendo. Podemos ver la imagen, podemos ver la imagen en movimiento y podemos oír aquello que el emisor está tratando de comunicar, como por ejemplo lo puede ser en este preciso momento. No es una televisión, pero es a través de un celular, aleluya, a través de una red social, que también han sido medios de comunicación que han aparecido en el tiempo, como son conocidos como medios de comunicación alternativos. Y yo estoy comunicando un mensaje y posiblemente haya alguien que me está siguiendo esta enseñanza en este momento, está viendo, y bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede con un medio de comunicación como este o como la televisión? Pasa el tiempo y eso podrá ser olvidado. Pasa el tiempo y eso puede ser cambiado por la persona que lo oyó. Al contarlo, lo dirá de otra forma y se perderá el sentido de la originalidad con la que el emisor en primera instancia habló el mensaje. Hablábamos de la radio. Es un medio que tiene un mayor alcance, tiene una inmediatez,
pero son palabras dichas. Incluso el receptor necesitará hacer uso de su imaginación para poder comprender lo que el emisor está diciendo. Pero igual manera, cuando pasa el tiempo, son palabras dichas, y como dice un dicho, las palabras se las lleva el viento. De modo que si Dios hubiese comunicado su mensaje a través de un medio como la radio, pues simplemente se hubiese dicho, pero nos damos cuenta que yo puedo empezar diciendo algo, pero se lo digo a alguien, y ese alguien se lo dice a otro alguien, y cuando al menos han pasado 20 personas diciéndosela el uno al otro, transmitiéndole ese mensaje, nos daremos cuenta que cuando va en el número 20 ya ni se parece a lo que yo inicié diciendo. Pero hay un poder en la palabra que es escrita, como hablábamos dentro del campo de la comunicación. La palabra que es escrita, ¿verdad?, tiene un poder de durabilidad, porque pasará el tiempo, y a pesar de que es un medio de comunicación que no tiene tanta inmediatez, sino que regularmente llega al día siguiente, porque el acontecimiento se da hoy y la prensa escrita entonces da el mensaje al día siguiente. Pero como es algo que está escrito, pasará el tiempo, pero mientras yo cuente con eso que está escrito, no será cambiado, será inconmovible. Entonces, la palabra de Dios, o el medio utilizado por Dios, fue a través de algo escrito, a través de la Biblia, a través de la Escritura. Y nosotros, aleluya, el tiempo ha pasado, pero la palabra de Dios ha permanecido escrita y tiene un poder. Entonces vemos que tiene un poder de durabilidad. Por eso entonces entendemos que todo es pasajero, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y decíamos también que en un inicio obviamente pues no existía la imprenta, por lo tanto la Biblia en aquella época o en aquel inicio no era como nosotros hoy lo tenemos impreso en papel, sino que se escribía en papiros, en pergaminos. En el tiempo hubo modificación hasta que apareció la imprenta con el alemán Johann Gutenberg, y se dice que el primer libro impreso con esta gran innovación y con este gran invento fue la Biblia, la palabra de Dios. Entonces pasará el tiempo, pero su palabra será inconmovible y tiene un poder de durabilidad por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo otro que vemos es que esta palabra de Dios, la Biblia, contiene el mensaje, contiene la palabra de Dios, y tiene entonces un poder también de cumplimiento, de modo que lo que está escrito aquí tiene cumplimiento, de modo que debemos entender que todo lo que está escrito se cumplirá. Si es algo que no se ha cumplido, pues se cumplirá. Alabado sea el Señor. Y entonces allí es donde podemos entrar al recibir tantas promesas que están escritas en la palabra de Dios para nuestra vida, que se deben cumplir en su debido tiempo y según sea la voluntad y la necesidad, según la voluntad de Dios y la necesidad particular de cada uno de nosotros. Podemos tener tantos ejemplos, pero por lo menos tomemos la vida de Jesús y mencionemos al menos 3 textos donde podemos ver que la palabra de Dios tuvo un cumplimiento. Y número 1, Isaías capítulo 7 versículo 14. Es un libro del Antiguo Testamento, fue escrito muchos años antes de que naciera el Mesías. Y este texto dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aleluya. Entonces estaba escrito por el profeta que un día habría una mujer que sería virgen y concebiría, aleluya, al Salvador. Concebiría a Jesucristo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pasó el tiempo
Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A través de los diferentes escritores podemos ver que esa palabra tuvo un cumplimiento. Un día, una mujer llamada María, la Virgen María, dio a luz y concibió a Jesucristo, el Salvador del mundo. Otra cosa que decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en un libro llamado Miqueas, capítulo 5, versículo 2, decía que nacería en Belén. Y el profeta había escrito: pues tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña, porque en realidad Belén era una ciudad pequeña y tal vez menospreciada. Pero como era pequeña, el profeta decía: no eres la más pequeña, porque de ti saldrá el Salvador. Y en el pasar del tiempo pudimos ver que Jesús nació en Belén de Nazaret. Alabado sea Dios. Y también como referencia podemos tomar un ejemplo que una vez hablamos aquí, y era que los Reyes Magos, cuando la estrella se le había aparecido y les indicaba que había nacido un nuevo rey, el rey de los judíos, ellos por su lógica se fueron al palacio de Herodes, porque un rey debería nacer en un palacio. Sin embargo, cuando llegaron al palacio se estrellaron y se dieron cuenta que no había nacido en ese lugar. Consultaron a la palabra de Dios, a los eruditos, a los expertos, a los que sabían, los que conocían las escrituras, y le citaron Miqueas 5:2, donde decía que ese rey que ellos estaban buscando debería de nacer en Belén. Cuando fueron a Belén se dieron cuenta que allí había nacido. Entonces la palabra tuvo un cumplimiento. Tenemos otro caso en la vida de Jesús, Isaías 61:1. Este texto habla de que sería ungido por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo tuvo cumplimiento esa palabra? Cuando Jesús dice que fue bautizado por Juan el Bautista. Aleluya. Y dice que Jesús se acerca al río Jordán donde Juan bautizaba, y en ese momento Jesús decía: vengo a bautizarme. Juan el Bautista le decía: no, tú eres quien debe bautizarme a mí. Yo no soy digno, dice la Biblia. Juan decía: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero Jesús decía: conviene que sea así para que cumplamos toda escritura. Y al final, pues, el Señor le había dicho a Juan el Bautista, dice: sobre quien veas el Espíritu Santo descender como paloma, ese será el ungido. Y entonces Juan el Bautista vio, y él lo compara como una paloma. No exactamente quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma, sino que lo compara como una paloma porque Juan el Bautista vio algo que volaba sobre Jesús. Entonces ahí se cumple esa palabra. Sería ungido por el Espíritu Santo. Además dice: se abrieron los cielos. Y además dice: se oyó una voz como un gran estruendo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos también en el caso de Jesús, cuando apenas era un niño, el rey Herodes, después que los magos habían cometido el error por no conocer la palabra, el rey Herodes quedó turbado en el reino de él, porque él le había dicho a los reyes magos: vayan y averigüen a dónde ha nacido ese rey para que yo vaya y lo adore también. Pero en realidad la intención de Herodes no era ir a adorarlo, sino ir a matarlo, porque el rey Herodes no aceptaba que existiera otro rey aparte de él. Entonces, en ese momento, aleluya, dice que los reyes magos, cuando regresan a su tierra, regresaron por otro camino y dejaron al rey Herodes en espera. Entonces él publicó un decreto donde mandó a matar todos los niños, pero Dios envió a un ángel para que, a través de un sueño, para que le diera el anuncio a José y que se fuera con María
y el niño a vivir por un tiempo a Egipto. Y dice que cuando murió el rey Herodes y se cumplió algún tiempo, entonces nuevamente Dios le da otro sueño a José y le dice: vuelve a Nazaret una vez más. Y entonces dice que eso ocurrió de esa manera para que se cumpliera lo dicho por el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces hubo un cumplimiento de esa palabra, porque la palabra de Dios tiene un poder de cumplimiento. Y otro ejemplo sencillo, porque en realidad existen muchos ejemplos de lo que pudiéramos hablar, pero este sí lo voy a leer. En el día del Pentecostés dice que Jesús había regresado a la patria celestial y le había dicho a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice, recibiréis poder para que me seas testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron a la espera. Y cuando llega el día del Pentecostés, la Biblia dice, estaban todos unánimes juntos en oración, en ruego, en la espera de la promesa. Y hasta que dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y ese viento y ese fuego dice que se asentaba sobre cada uno de ellos, y recibieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaba sobre cada uno de ellos. Y dice que llega el momento donde, como era la fiesta del Pentecostés, habían muchos que habían venido de otras regiones y comenzaron a ver que hablaban en lenguas, y en esa ocasión pues la lengua que hablaban eran los idiomas de cada una de esas regiones donde los otros habían venido. Y dice que en el idioma de ellos, de los diversos idiomas o las diversas lenguas que estaban allí, pues dice que hablaban las maravillas de Dios. Por decirlo así, decían gloria a Dios, qué sé yo, pero dice, hablaban las maravillas de Dios, y ellos se asombraban porque decían: wow, ¿cómo pueden ser esto? Que hablan de tal lenguaje y comenzar a hablar otro lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo puede un panameño estar hablando en inglés si él no sabe hablar inglés? ¿Cómo puede un panameño estar hablando mandarín chino sin haber aprendido, sin haber ido a la escuela? ¿Y cómo puede? Entonces eso había ocurrido, y algunos se reían y decían: no, es que ellos están borrachos. Algunos se burlaban de ellos están locos, hablando locura. Y dice que Pedro se levanta en ese momento y dice: no, esto no es que ellos están borrachos, ni que están locos, ni nada por el estilo. Esto es que se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. Dice: en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Entonces vemos aquí que se estaba dando el cumplimiento de esa palabra que se había dado hace mucho tiempo. Entonces, al ver estos ejemplos de todo lo que hemos hablado, nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios tiene un poder de durabilidad y tiene un poder de cumplimiento. Por lo tanto, entonces, todo lo que está aquí puede convertirse para nosotros en una promesa o en promesas de parte del Señor que tienen cumplimiento. Lo que está escrito aquí tiene un poder inmenso, grandísimo y magnífico de parte del Señor, que se cumplirá en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y para cada persona y para cada necesidad de nuestra vida existirá un rema, existirá una palabra que tiene cumplimiento para mi vida. Si hay alguien que me escucha en esta noche y es un pecador que no se ha arrepentido,
Aleluya, porque puede ser que sea un pecador arrepentido y puede ser un pecador que no se haya arrepentido. Decíamos una ocasión que arrepentimiento es una persona que hace cambios en su vida, que hace algo por él para hacer ajustes y cambios en su vida. Pero puede ser un pecador que a pesar de su condición sigue viviendo deliberadamente en esa condición sin hacer nada por hacer un cambio en su vida. Aleluya. Todos hemos sido pecadores en algún momento, aleluya, pero sabe, hay una palabra en Isaías capítulo 43 versículo 25 donde dice Dios: por amor de mí mismo, yo soy quien borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Si hay alguna persona que se acerca a ese Dios que a través de Jesucristo, aleluya, hizo un sacrificio tan grande para que nosotros hoy pudiéramos alcanzar y tener el perdón, pues déjame decirte que hay una palabra que tiene cumplimiento para ti. Dios dice: yo olvido, yo borro tus rebeliones, yo borro todo tu pasado, todo lo que habrás hecho, no importando cuán grande o cuán pequeño tú sientas que haya sido el tamaño de tu maldad, pues yo la borro y no me acordaré más de tus pecados. Y sabe, yo quiero decirle en esta hora, esa palabra tiene cumplimiento. Y quiero decirle, cuando hay una persona que procede al arrepentimiento y comienza a decidir hacer cambios en su vida, el mundo, la sociedad, el que le rodea, no se olvida de todas las cosas que esa persona hacía o hizo en algún momento. Por ejemplo, si yo hubiese sido un ladrón y en algún momento decido hacer cambio y decido ya no robar más, la gente no se olvidará de que yo siempre fui un ladrón, y siempre me juzgarían y me señalarían y me dirían: ladrón, 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 ladrón. Yo mismo en algún momento por mi conciencia me juzgaría y diría: yo soy un ladrón. Y pasa el tiempo y yo soy un ladrón. Y la gente: tú eres un ladrón. Y lo juzgan por el pasado. Pero dice la Biblia que Dios borra eso y no se acuerda de eso. Esa palabra tiene cumplimiento. Yo quiero decírsela a alguien. Aleluya. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado acarrea maldición, pero el que lo confiesa alcanza misericordia. Esa palabra tiene cumplimiento. Si hay alguien que se atreve a ir delante de Dios y decirle: mira, Padre, yo he sido así, así y asá, yo he hecho esto y lo otro, y toma la decisión de proceder al arrepentimiento, pues dice la Biblia: alcanzará misericordia. ¿Tú quieres que la misericordia de Dios te alcance? Pues confiesa tu pecado y reconócelo delante de Dios. Sé sincero con Dios. No seas orgulloso, no seas orgullosa, no seas encopetado, no seas encopetada, no seas altivo, soberbio, soberbia, en decir yo no necesito de Dios o algo por el estilo. Tantas cosas que se pueden decir. Humilla tu corazón y di: Señor, he sido un vil pecador, perdóname y ayúdame a levantarme y avanzar, y de seguro que Dios tendrá misericordia de ti, porque esta palabra tiene cumplimiento. Mucha gente vive atada y atormentada por la conciencia de su pasado y de las cosas que hizo, que practicó, que fue tantas cosas que hubo en el pasado. Pero si incluso piensan muchas veces que Dios no puede perdonar el pecado porque sienten que su pecado es más grande que Dios. Pero déjame decirte que el Dios que hemos conocido, o el Dios que muestra la Biblia, es un Dios de misericordia. Dice que tardo para la ira. Dios no se aira rápidamente, pero es grande en misericordia. Y si tú confiesas tu pecado, pues alcanzarás misericordia. Pero si tú lo encubres, encubrir quiere decir esconder. Porque muchas veces cuando se peca, se procura hacerlo a la escondida para que los demás no sepan lo que yo estoy haciendo.
Pero de Dios nadie se puede esconder. Dios te conoce, Dios conoce tus obras, Dios conoce todo lo que tú haces, tus pensamientos, Dios lo conoce. Pero si tú lo encubres, la Biblia entonces dice, acarreará maldición. Entonces se va a cumplir esa parte. Pero si tú confiesas con humildad y sinceridad, vas a alcanzar misericordia. Salmo 51, 17 dice, al corazón contrito y humillado jamás despreciarás tú. Así decía el salmista, un corazón contrito y humillado. Hey, si yo siento carga inmensa por mi condición y por mi estado, pero me acerco con un corazón contrito y humillado, hay una palabra que se va a cumplir. Dios no me va a despreciar. Quiero decirte en esta hora, si tú te acercas a Dios con un corazón contrito y humillado, no te va a despreciar. Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Entonces hay palabra de Dios que se va a cumplir. Voy a ir a Jesús porque sé que Él no me echará fuera. Los hombres me desecharán. Los amigos muchas veces me van a desechar, me van a decepcionar, me van a rechazar, porque muchas veces los amigos son amigos de lo bueno, amigos de los buenos momentos, pero en el momento peor, en el momento donde yo más necesito, entonces se van y me dejan solo. Pero hay alguien que no me dejará solo. Habrá alguien que me estará esperando siempre con sus brazos abiertos, y ese es el Dios de los cielos. Hay cumplimiento en su palabra. Primera de Juan capítulo 1, pues hay un versículo que dice, creo que es el 10, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien nos perdona y quien nos limpia de toda maldad. Yo puedo ser la persona más mala que tiene este mundo, pero si voy a Cristo me limpia de toda maldad. Aleluya, el pecado es algo que ensucia, que mancha, pero ir a Cristo, aleluya, tengo un abogado que me va a defender. La función esencial, primordial y en términos generales de un abogado es defender, aunque sea culpable o aunque sea inocente. Pero como pecadores seremos culpables, pero gloria a Dios. Hay una palabra que está esperando por mí para que se cumpla en mi vida. Si yo me acerco a Cristo con humildad, entonces Él se va a convertir en mi abogado y me va a defender y me va a decir, aleluya, ante el juez, Él es culpable, pero yo pagué el precio de su culpabilidad. Y cuando venga el acusador, cuando venga el que señala, esta es la parte que le corresponde a Satanás, a señalarme, a juzgarme y a decir, él merece la muerte, merece el infierno por pecador, por haber hecho esto, esto y esto. Incluso podrá citar, como le citó a Jesús una ocasión, dice, escrito está, la paga del pecado es muerte, pero vendrá mi abogado y dirá, escrito está también, la dádiva de Cristo es vida eterna, aleluya. Y escrito está también, el que en mí cree, aleluya, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y escrito está también, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces saldrá mi abogado y citará los artículos que están escritos en la palabra, para que entonces yo sea defendido y alcance misericordia. Y el juez, aleluya, no va a dictar una sentencia negativa para conmigo, porque escrito está sobre él, aleluya, dice la Biblia, fue todos mis pecados, él cargó, aleluya, con el castigo que merecía yo. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre que yo hablo de este tema, yo digo, yo debería hablar de rodillas cuando hablo acerca de esto. Porque si la humanidad entendiera, y si nosotros inclusive entendiéramos el poder de lo que yo acabo de decir, viviríamos tan agradecidos con Cristo, porque lo que Él hizo no tiene palabras, no tiene precio.
deberíamos vivir una vida agradecido. Y si Cristo nunca nos diera una respuesta a una oración, no importa, la salvación que Él nos dio es tan grande, inmerecible. Nosotros mereceríamos morir, merecemos el infierno. Pero Cristo, aleluya, vino para salvarnos, vino para convertirse en el puente para que yo tenga acceso a la vida eterna. Alabado sea Dios. Debería hablar de rodillas, porque lo que Cristo hizo es más que suficiente. Y siempre digo, la eternidad no alcanzará para agradecerle el gran sacrificio que Él hizo por mí y por ti también. Pero aleluya, necesitas reconocerle en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador. Aleluya. Y por último, dos cosas más, porque la palabra de Dios tiene un poder de cumplimiento. Salmos capítulo 91, versículo 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. De modo que nosotros cuando caminamos debemos estar conscientes de la gran realidad que nos da la palabra de Dios, porque hay ángeles a favor nuestro que nos guardan y que nos cuidan. Aleluya. Puede ser que en un momento dado hay un plan diabólico para que ocurra un accidente en contra tuya, pero hay ángeles que te guardan en tu caminar. Aleluya. Y los ángeles intervienen, aleluya, para que no ocurra tal cosa. Y en fin, hay una realidad que de pronto nosotros desconocemos porque estamos acostumbrados, o por naturaleza podemos nada más percibir las cosas o los acontecimientos naturales de la vida natural. Pero hay un mundo espiritual que se mueve a favor nuestro, y cuando caminamos confiados en la palabra de Dios, entonces esa palabra se cumple en nuestra vida. Por lo tanto, quiero decirle a alguien en esta hora: no te ha ocurrido más de 4 cosas, porque Dios ha tenido misericordia de ti y cada día ha enviado ángeles para que te guardes en todos tus caminos. Dice: para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, no nos ha pasado más de 4 cosas porque Dios ha enviado a sus ángeles. Otro texto dice también: Jehová, aleluya, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un ángel que está dispuesto a defenderte, aleluya, en contra del enemigo, en contra del adversario. Esta palabra tiene cumplimiento. Y por último quiero citar, aleluya, en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Tenemos que estar conscientes de que esa palabra se cumple. Si yo clamo a Dios, Él me va a responder. Y Dios tendrá muchas maneras de responderme. Puede usar la palabra de Dios, la Biblia. Puede usar a un profeta. Puede usar a alguien que me envíe una respuesta. Y una respuesta dicha, oída, o una respuesta, aleluya, con una bendición material o espiritual palpable que yo pueda experimentarla. Por ejemplo, ¿qué pudiera decir como ejemplo? Pues necesito una bendición, una puerta abierta de parte del Señor. Pues cuando vea la puerta abierta y la bendición de parte del Señor, esa es la respuesta al clamor que yo le hice. Pero si yo confío en esa palabra que está escrita en Jeremías 33:3, en la Biblia, la palabra de Dios, clamé a Él y me responderá. El salmista decía: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. El salmista decía: atiende, oh Señor, mi oración, considera mis pensamientos, porque a ti oraré y delante de ti me presentaré cada mañana y ante ti esperaré.
Aleluya. De modo que tenemos un sinfín de cosas escritas que vale la pena conocerlas. El pueblo perece por falta de conocimiento. Mira, que no nos pase como los Reyes Magos. Podemos guiarnos por nuestra experiencia. Pensamos que nuestra experiencia basta para conducirnos en nuestra vida. Podemos pensar que la lógica basta para conducirnos en nuestra vida. Aleluya, pero Dios no se guía por la lógica. Aleluya, Dios no se guía por la experiencia de nadie. Dios es un ser que se guía o que trabaja a través de nuestra fe y no de la lógica. Algo lógico puede ser que yo diga que el agua moja. Eso es algo lógico. El agua moja, ¿verdad? Eso es lógico. Pero oye este texto. El Señor multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y eso rompe con la lógica. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice aquel que no tiene ninguna fuerza, eso equivale a cero. Y la lógica me dice que 0 por 1 es 0. 0 por 2 es 0. 0 por 1000 es 0. 0 por 1.000.000 es 0. Para que haya una multiplicación, tiene que ser por lo menos del 1 en adelante. 1 por 1, 1. 1 por 1000, 1000. Y así sucesivamente. Pero mira cómo rompe Dios con la lógica. Le multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. De modo que aquel que está en 0 en fuerza y es débil, el Señor entonces le multiplica la fuerza y lo hace fuerte. Y Dios le dijo a Pablo, al apóstol Pablo, Pablo le decía, Señor, tengo una situación que me hace vulnerable y me hace débil. Y el Señor le decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y Pablo decía entonces, de modo que cuando soy débil, entonces es que soy fuerte, porque es allí donde empiezo a ver la fortaleza y el poder de Dios en mi vida. Pero mientras estoy fuerte, mientras tengo fuerza y vigor, entonces me conduzco por yo mismo. Alabado sea Dios. Dios no es lógico. Que no nos pase como los Reyes Magos. Por no conocer la palabra de Dios, quedaremos en el lugar equivocado. Proverbio dice, y con esto termino. Proverbio dice, hay caminos que al hombre le parece correctos, derechos, pero su final es muerte. El camino por donde estás caminando, aleluya, el final es muerte. Tú piensas que es el correcto y piensas que no tiene nada de malo y piensas que todo está bien. Eso es lo que tú piensas. Pero en esta noche por eso hemos venido predicando, porque de seguro que hay alguien que ve este video en algún momento a través de alguna de las plataformas con las que cuenta el ministerio. Hay alguien que verá este video incluso en la retransmisión en nuestro canal de YouTube, pero será alimentado por la palabra de Dios. Y dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues en esta noche hay alguien que ha sido enviado. Dios ha levantado a alguien que puso en su corazón, crea un segmento, un espacio a través de las redes sociales y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con el fin de que haya alguien que oiga, y al oír esa palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, que lumbrera mi camino, decía el salmista. Cuando hay alguien que oye la palabra de Dios le ilumina y comienza a aclararle muchas cosas que él no estaba claro, porque muchas veces podemos estar ciegos espiritualmente y viendo, oiga esto, viendo no vemos y oyendo no entendemos. Pero cuando hay palabra, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios está enviando su mensaje para que, aleluya, alguien pueda entender y ser iluminado y decir, yo necesito a Cristo.
Aleluya. El mensaje más importante y poderoso que tiene la iglesia es el mensaje de la salvación. Es el mensaje de Jesucristo. Aleluya. Porque al oír, entonces invocarán. Al oír van a creer. Y al creer invocarán. Y al invocar, dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Alabado sea Dios. Estoy seguro que alguien ha oído en esta noche. Estoy seguro que alguien ha seguido en esta noche. Aleluya. No te fijes en el vaso, no te fijes en el instrumento. Te ha hablado un hombre igual que tú, con pasiones similares y semejantes a las tuyas. Pero ha sido un hombre enviado de Dios. Un hombre enviado de Dios. Termino con esto. Juan el Bautista, la Biblia dice en el libro del Evangelio según San Juan, dice, un hombre de Dios enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Dice, este vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Pero él no era la luz, sino un testigo de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre había venido, refiriéndose a Cristo. Y en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Aleluya. Pero ¿qué te quiero decir? En esa época Dios levantó un hombre enviado, un hombre llamado Juan, para que diera testimonio de la luz que alumbra. La luz es Cristo. Y Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya. El que en mí cree no andará en tinieblas. Cuando tú estás en tinieblas no ves nada, estás oscuro, te tropiezas una y otra vez y nuevamente te levantas y te vuelves a tropezar porque no ves. Pero cuando estás en la luz que es Cristo no te vas a tropezar. Alabado sea Dios. Pero en esta época ese hombre no se llama Juan. Ese hombre que Dios ha levantado en esta noche se llama Ariel, para dar testimonio de la luz a fin de que tú creas en Cristo. Aleluya. Y la palabra de Dios tenga cumplimiento para ti. Aleluya. Bendito sea el Señor. He hablado en esta noche, inspirado por Dios. Aleluya. Reciba la palabra. Me despido de esta manera, orando por aquel que me ha oído al otro lado de la cámara de este sencillo celular. Padre, bendice al seguidor de Facebook, de YouTube, de Instagram, Señor, allá en Chiriquí. Bendice, Padre, que tu palabra sea de bendición allá en Los Santos, en Herrera, en Coclén, Colón, en Darién. Señor, creo que algún día romperemos límites, Señor, romperemos la frontera y tu palabra llegará hasta lo último de la tierra. Porque primero se empieza en Jerusalén, pero luego en Samaria, luego en Judea y luego hasta lo último de la tierra, Padre. Así que aún oro, Señor, por aquel país, aquella persona extranjera que nos ha oído, que nos ha seguido, Señor, y que ha sido bendecido por tu palabra. Señor, que tu palabra tenga cumplimiento en la vida de aquella persona en el nombre de Jesús. Oh Dios, no dejo de orar por la iglesia, por nuestro ministerio. Señor, aleluya, levanta tu pueblo. Señor, que tu pueblo sea incomodado por el Espíritu Santo para que, aleluya, cada día crezca, sea fortalecido y ponga en tu pueblo un espíritu de oración, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Y no dejo de orar por los que están en eminencia, Padre, aquí en Panamá. No dejo de orar por el presidente, por el vicepresidente, por los ministros de Estado, por los alcaldes, Señor, por los diputados de la asamblea, Señor, por los representantes de cada corregimiento, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, Señor, en todo el territorio nacional. Y aún, Señor, por aquellos que están en eminencia en cada uno de los países, que tal vez mi mente se queda corto en conocerlos, Señor, pero oro por cada uno de ellos, Padre, para que en el nombre de Jesús sean guiados en todo lo que tengan que decidir, en todo lo que tengan que hacer a nivel de este mundo. Creemos, tu palabra dice, si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Señor, si tú no estás en medio del gobierno o en medio de los gobiernos, Señor, en vano es el trabajo de ellos. Señor, porque necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Tu palabra dice que la sabiduría terrenal, aleluya, es animal y diabólica. Pero necesitamos la sabiduría de lo alto. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Padre, que los que están en eminencia en nuestro país tengan temor a ti, Señor. Tengan temor a Jehová. Y de ahí parte la sabiduría, Señor. Sean guiados por ti, por tu palabra. Señor, en el momento que quieran guiarse por la lógica, por su experiencia, Señor, guíales a través de tu palabra. Indícales el camino, que sean iluminados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, porque tu palabra tiene un poder de durabilidad y tu palabra tiene un poder de cumplimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. De esta manera nos despedimos, amigos, hermanos, seguidores. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Este fue el segmento En Su Palabra y Vida. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Ariel. Dios les bendiga.